En este nuevo capítulo de Enfoque TV tenemos a Martín Caparrós, periodista y escritor argentino reconocido por sus premios Periodismo Rey de España de 1992, Planeta Latinoamericana de 2004 y Premio Nacional del Periodismo Miguel Delibes de 2017, quien nos contará de la importancia de la lectura para poder comprender nuestro alrededor y así poder construir poderosas historias. Acompáñanos, esto es en Enfoque TV. Bueno, a ver, cuando voy a empezar a trabajar sobre un tema, lo primero que hago ahora, y esto no lo podía hacer antes, pero lo primero que hago ahora es tratar de leer sin saber muy bien qué voy a leer. O sea, empecé a meterme en internet, por ejemplo, y empezar a hacer búsquedas un poco sin un rumbo fijo. Porque esto me lleva a encontrarme con materiales, con temas, con ideas que no son las que yo ya habría buscado, o sea, que ya conocía de antemano. Es un poco un equivalente de lo que siempre traté de hacer, que era esta cuestión de perderme en las ciudades. Cuando llego a una ciudad, por ejemplo, si tengo que escribir sobre ella, no voy a los lugares que ya sé, sino que trato de perderme, caminando o muchas veces incluso en autobús. Me tomo un autobús que no sé dónde va, a ver qué veo que no habría previsto, ¿no? Y hago lo mismo ahora el internet lo permite, antes era más complicado, pero ahora que sí se puede, hago lo mismo con los materiales de lectura. Empiezo a leer sin mucho orden ni concierto, a ver qué me encuentro que no habría imaginado. Y a partir de eso empiezo a pensar qué temas qué cuestiones me interesan en un tema. Y bueno, y después, por supuesto, es el momento decisivo de ir a trabajar en el lugar o en el espacio o con la gente sobre la cual quiero escribir. Ahí muchas de las cosas que había pensado antes cambian, se desmienten, se refuerzan, se matizan. Y es ahí donde realmente se arma la crónica, se arma el relato, ¿no? A ver, lo que básicamente me llevó a ponerme a trabajar en él hace 4 años fue que tengo la sensación de que muchas veces hablamos de nuestra región, de nuestro continente, más bien con lugares comunes, con ideas que no hemos pensado demasiado o con descripciones que corresponden a realidades ya muy pasadas. Y que valía la pena tratar de ponerse a mirar cómo somos ahora, qué somos, qué nos une y qué nos separa, qué nos define. Y ese fue un poco el trabajo de este libro, tratar de entender cómo es esa región en la que vivimos, donde hay 20 países que hablan un mismo idioma, fenómeno único en el mundo, y que comparten una historia, una cultura, unas maneras de pensar la vida. Y bueno, frente a eso, tratar de encontrar esos rasgos comunes, revisarlos, analizarlos, contarlos. Esa fue la idea. Bueno, el primer rasgo común, como decíamos, es el idioma y todo lo que viene con un idioma, una cultura, una forma de ver el mundo. Después hay otros que no nos gustan mucho, quiero decir, somos también y compartimos el hecho de ser una de las zonas la más desigual del mundo, en realidad, una de las zonas pobres del mundo y la más desigual. Compartimos supuestamente el hecho de ser una zona de las zonas más violentas, eso yo lo discuto mucho en el libro. Compartimos ciertas formas de hacer política, ciertas formas de la corrupción, una religión que ahora está en entredicho. Compartimos unas formas de machismo en las cuales hemos avanzado mucho más en los últimos quizás 20 años que en todo el resto de nuestra historia. El movimiento feminista es probablemente el más activo y el más eficaz que hemos tenido en las últimas décadas. Bueno, compartimos muchas cosas, formas culturales, por supuesto, músicas, fútbol, televisiones y relatos, y en fin, trato de ir pensando cada una de ellas, analizando cada una de ellas, ver cuánto de cierto hay en cada una de esas ideas y cómo funcionan.
No, diferencias hay muchísimas, por supuesto. Y además habría que empezar a pensar, bueno, entre cuál y cuál, qué diferencias hay entre Perú y Honduras, o entre México y la Argentina, y así sucesivamente. Está lleno de diferencias. Pero yo creo que los rasgos comunes son suficientemente significativos como para pensar que somos de algún modo una zona común, digamos, una zona de verdad entera. Y nada, una tontería, por ejemplo, pero que no lo es tanto. En el siglo XX, en el mundo hubo guerras sin parar. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las guerras en China, en África, en Japón, en esto, en Rusia, en bla, en todo, ¿verdad? En América Latina no hubo una sola guerra. Es decir, hubo una chiquita en 1934 entre Paraguay y Bolivia, por el Chaco, por una zona. Comparado con lo que hubo en el mundo, absolutamente nada. Y eso debe significar algo, quiero decir, el hecho de que por alguna razón no nos peleamos de verdad. Tenemos nuestras discusiones, digamos, pero no nos peleamos de verdad. Y nos entendemos, que yo pueda estar hablando con usted en este momento y nos entendamos. Es algo que nos parece natural, pero no es natural, no pasa en ninguna otra región del mundo. Lo que pasa es que más que prejuicios, mira, en América las crónicas que van como hilvanando todo el intento de comprensión de qué es ahora América Latina, esas crónicas son sobre todo de las 7 u 8 grandes ciudades del continente, porque una de las cosas decisivas que han pasado en nuestra región es que hemos pasado de ser un continente mayormente rural a ser un continente mayormente urbano en muy poco tiempo. Entonces quise ir a contar esas ciudades. Y contar una ciudad es un disparate, es decir, no se puede contar una ciudad son 7 millones de personas, con 7 millones de vidas, con realidades tan variadas y demás que no tiene sentido. Entonces ahí todo el trabajo, para mí por lo menos, consistía no tanto en encontrar, en que algo me sorprendiera mucho, sino en encontrar los 4 o 5 rasgos que me permitieran pensar que más o menos había definido cada uno de esos lugares, ¿sabes? Eso, encontrar, qué sé yo, en Bogotá, por ejemplo, que es una de las ciudades que está allí, el clasismo, del que hablábamos recién, ciertos verbos, igualado, la palabra igualado, que es increíble, que quiere decir que alguien quiere estar por encima de su clase, y cómo vamos a permitir eso, ¿no? Ciertos lugares, fui al, ¿cómo se llama?, el country club, a ver cómo era, pero también el hecho, por ejemplo, eso por un lado, también por otro lado, el hecho de que, a diferencia de muchos otros lugares que yo conozco, todas las casas de clase media alta para arriba tienen guardias en la puerta. Hay muchos lugares donde no hay un guardia en la puerta, donde uno entra a su casa y ya. Bueno, otro rasgo, digo, qué miedo sobrevive allí para que eso sea así. El hecho de, qué sé yo, cierta gentrificación de la Candelaria y cómo fue cambiando con el tiempo y cómo eso también es una muestra de los cambios en la ciudad. Qué sé yo, digo, encontrar 4 o 5 rasgos, el hecho de que nunca haya un cielo sin nubes. Es un punto también. Así empieza la crónica, hablando de un lugar donde siempre hay nubes. Eso debe influir de alguna manera en las vidas de los que allí habitan. Pero bueno, es eso, es encontrar esos cuantos rasgos y buscar unas historias y ver cómo todo eso se puede ir armando. Pero creo más en eso que en la sorpresa, digamos. Creo más en encontrar esos rasgos, ¿sí? La primera de todas parece una obviedad, pero lamentablemente no es obvia, que es que lean y que lean. Yo siempre digo, si uno quiere tocar la guitarra tiene que escuchar música. Si no, no va a saber qué hacer con la guitarra, se la va a poner el sombrero, no va a saber qué hacer con ella. Y con esto es lo mismo, si uno quiere escribir o contar, no necesariamente por escrito, en una radio, en una televisión, en la forma que sea, si uno quiere contar tiene que leer mucho, porque ahí es donde se aprende a contar. Se aprende no solo a armar una buena frase, que también, sino a estructurar un relato, a ver cómo se empieza, cómo se sigue, cómo se termina. Eso se aprende leyendo. Y a mí me sorprende mucho
como hay cantidad de muchachos y muchachas que quieren hacer periodismo, contar y no leen. Así van a ponerse la guitarra de sombrero. Eso por un lado. Y por otro lado, que miren. Son dos cosas muy tontas, que lean y que miren. Que si lo que importa es lo que les pasa a los otros. En el periodismo, hacemos periodismo porque nos interesa lo que les pasa a los otros. Entonces, mirarlos y escucharlos es la única manera. Y lamentablemente hay épocas como esta en que lo hacemos muy poco, cuando está claro que eso es lo que justifica que uno sea periodista, tratar de enterarse, de entender y de contar lo que les pasa a otros. Sin duda, el compromiso y los hábitos de lectura son una gran guía para aventurarnos en el mundo de la literatura. Con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de Enfoque UTV.